Damos pase al señor Saulo Galicia, que ya está conectado, ya está con nosotros. Él es abogado también y especialista en prevención del hostigamiento sexual laboral, habiendo trabajado no solamente en el sector privado, sino también en instituciones públicas. Damos la bienvenida, señor Saulo Galicia. La sala es suya. Hola, muchas gracias, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Yo la verdad estoy bastante contento de poder compartir algo de cómo es que podemos abordar el hostigamiento sexual. Veo que han podido revisar con bastante detenimiento la parte conceptual del hostigamiento sexual y además como las bases que están detrás de este tremendo problema. Así que lo bueno es que ya partimos de este conocimiento general de qué entendemos por hostigamiento sexual. Eso facilita bastante porque yo me voy a concentrar propiamente en todo lo que sigue después. Una vez que ya sabemos cómo identificar los casos de hostigamiento sexual, lo que viene son una serie de obligaciones, de procedimientos que sin duda demandan este ejercicio particular, ¿no? Que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, yo quisiera solo pedirles un favor para ver cómo, sé que somos como 54 personas conectadas, entonces, como dijo Yanina, la hora es difícil, así que para saber si estamos como todos aquí, les pediría por favor, pueden escribir como un punto en el chat, solo dejar un punto y así sabemos como cuánta gente tenemos, para saber como, ok, gracias Renzo, gracias Tatiana, gracias Marco, gracias Milagros, René, gracias también Frida, Víctor, ok, tenemos como al menos 30 personas según lo que veo. Gracias Jaime, entiendo que la mano es para decir que estás acá presente, así que también lo valoramos. Ok, buenísimo. Por ahí veo algunos nombres del taller de ayer, igual son cosas diferentes, son proyectos distintos de hecho, pero igual bacán por seguir como compartiendo este espacio. Ok, buenísimo. Hello María, perfecto. Vamos entonces yo he preparado una pequeña presentación que voy a compartir y sí les voy a pedir que me ayuden como con un par de actividades, entonces ya deberían poder ver la pantalla, solo... Sí. Todavía no se ve la presentación. ¿No? Uy, qué raro. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Muchas gracias, Rosa. Perfecto. Entonces, bueno, yo tengo a cargo toda la sección posterior, que es la atención de las situaciones de hostigamiento sexual en el trabajo. Yo he dividido esto en 3 bloques. El primero está referido a ciertos antecedentes históricos que creo pueden ayudar a contextualizar de qué hablamos cuando nos referimos al hostigamiento sexual, pensando sobre todo en todas las obligaciones procedimentales. El segundo momento que quisiera que podamos compartir es luego, ya ahora sí, contextualizar el marco normativo peruano, obligaciones, sistema, cuáles son las referencias normativas principales para tener en cuenta y cómo llegamos a las normas que tenemos. Y el último sí es aterrizarlo ok, entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros tenemos en la fiscalización de las obligaciones en materia de hostigamiento sexual? He recopilado algunas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que podemos como discutir también o problematizar de pronto. Así que, bueno, feliz de poder empezar este espacio. Les quiero pedir un favor inmenso, ¿sí? Para todas las personas que tienen su computadora o el celular a la mano, por favor, les voy a pedir que escriban en Google acoso sexual, ¿sí? En la parte de imágenes. Y díganme qué es lo primero que les aparece, ¿sí? Entonces yo voy a tener el chat abierto de nuevo y díganme como qué tipo de imágenes les sale cuando ustedes buscan acoso sexual en Google. Así como yo les estoy compartiendo mi pantalla. Listo. Ok, perfecto. Entonces, pongamos en el chat, ok, nos sale un hombre tocando a una mujer,
tocar a la persona sin su consentimiento, interesante, ¿no? Como esas son las primeras imágenes que nos salen. ¿Qué más? ¿Qué más nos ha parecido? Tocar a una dama, ¿cierto? Es súper interesante cómo funcionan los resultados. Sandra nos dice un hombre tocando a una mujer el cual muestra su rechazo, ¿no? Como un tocamiento, un rechazo de parte de la dama. Uy, y vemos una mirada con atención exagerada, ¿cierto? Una persona muy cerca a la otra, bastantes contactos físicos, ¿no? Ok, yo voy a robarles la compartida de pantalla, perfecto, muchas gracias. Veamos entonces, en efecto, los mensajes suelen ser así, ¿cierto? Como ustedes han podido señalar, en el 99% de los casos, la imagen que les va a aparecer es un hombre tocando o acorralando a una mujer, ¿sí? Y esto lo han visto con Janine hace un rato. El acoso sexual se conceptualiza como una conducta de naturaleza sexual o sexista, normalmente hacia una persona que no quiere recibirla, ¿no? El concepto legal está sobre todo atado a la falta de deseo. Y cómo no, un tocamiento indebido es eso. ¿Cuál es el problema aquí con lo que estamos mirando ahorita? Es que puede generar una serie de sesgos con los que debemos tener mucho cuidado. El primero es que la gran mayoría de casos no son esto, no son lo que estamos mirando. No quiero que se me malinterprete, esto es acoso sexual, obviamente, es acoso, pero esto no es la mayoría de situaciones de acoso que existen. De hecho, la mayoría de casos son comentarios o insinuaciones de carácter sexual verbales, que como pueden ver, en ninguna de estas representaciones las estamos visualizando. Es súper interesante cómo es que el acoso sexual se suele pensar en sus variables más intensas, que son el tocamiento indebido o el acercamiento físico que uno no desea, pero si bien eso es acoso, en realidad hay, digamos, esto es mucho más amplio que la representación más clara que nos hace, por ejemplo, una herramienta con algoritmos como puede ser Google. Les voy a pedir un favor, solo para poder ir avanzando. Veo que hay una mano levantada. Te doy la palabra, Renzo, pero si por ahí hay alguna duda o un comentario, también lo pueden escribir en el chat y yo lo voy a estar revisando constantemente, ¿sí? Sí, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre acoso laboral y hostigamiento sexual? ¿Si es lo mismo o uno subsume al otro? Excelente pregunta. Esa es una pregunta que va a depender del país del que estemos hablando. En nuestro país, ¿sí? En el Perú, el acoso y el hostigamiento sexual tienen una diferencia legal y técnica. Pero eso es para el Perú, porque para otros lugares, acoso y hostigamiento pueden tener una relación distinta. En el Perú, propiamente nosotros, cuando hablemos de hostigamiento sexual, nos vamos a referir a las conductas de connotación sexual o sexista no deseadas que se producen en relaciones institucionales y que son responsabilidad de las organizaciones, en este caso para ustedes, empresas o centros de trabajo, ¿sí? Que tienen que fiscalizar y sancionar este tipo de conductas. El acoso sexual es casi igual que el hostigamiento, pero para el Perú tiene un grado de intensidad mayor que lo llevan al plano penal. Cuando ustedes van, por ejemplo, y revisan las normas que regulan este tema, vamos a tener que el hostigamiento sexual está reconocido en la Ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. ¿Quiénes son los sujetos obligados de esa ley? Las organizaciones. Centros de trabajo, universidades, colegios, militares, policías, allá. Institucionalmente, el acoso sexual está reconocido en el Código Penal como una modalidad de delito. Por lo tanto, si queremos afinar técnicamente, nosotros hoy vamos a hablar, y ustedes, cuando sancionen y fiscalicen, están hablando de hostigamiento sexual, que es justamente la falta disciplinaria que debe ser respondida desde las instituciones. El acoso sexual, si queremos ser muy, pero muy, digamos, quisquillosos con la diferencia técnica, es la modalidad en delito, que de nuevo, obviamente parten de la misma raíz, conducta de connotación sexual, pero que como delito requiere de ciertos principios vinculados con la intensidad y la gravedad que ameritan la acción penal, ¿no? Naturalmente, no todo hostigamiento sexual va a ser acoso, ¿sí? De nuevo, en términos de diferencia, para ser bastante estrictos. Ahora, eso es la diferencia técnica. En el hablar coloquial, se suelen usar como bastantes sinónimos en el Perú. Se suelen usar tanto como sinónimos que si ustedes, por ejemplo, piensan en el nombre del servicio del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo lo que es hostigamiento sexual, ¿cómo se llama el servicio? El servicio se llama Trabaja sin acoso. No se llama Trabaja sin hostigamiento, se llama Trabaja sin acoso. A pesar que técnicamente lo que vean sea hostigamiento sexual,
el ministerio, digamos, para una cuestión como de difusión y para que sea más reconocible, usa el término acoso de manera un poquito como más amplia o genérica. Pero excelente pregunta porque permite establecer las distinciones de niveles. Sin duda, para la literatura, para la doctrina, normalmente se asocian. Digamos, hay un origen muy claro vinculado con la traducción en realidad. Y justo de eso vamos a hablar en un ratito para poder seguir avanzando. Pero muchas gracias, Renzo, por tu pregunta. ¿Ok? Espero que haya quedado absuelta. Y ahora, cuando nosotros nos refiramos al hostigamiento sexual, quisiera que por favor tengamos presente esto. A pesar del nombre sexual, es más que una cuestión de deseo, es un problema de ejercicio del poder. Esto lo han visto bastante con Janina en la sesión anterior, pero el hostigamiento sexual tiene dentro de las bases no solo alguien que no puede contener su deseo y que tiene que tocar a alguien, no es solo eso. El hostigamiento sexual sobre todo es el ejercicio del poder, que no solo viene de hombres, puede venir de un montón de personas, ¿sí? Que también puede venir de mujeres, y que ese ejercicio del poder hace que nosotros transgredamos la privacidad, la intimidad de una persona sin importarnos lo que esa persona quiera. Ahí donde justamente no nos interesa el deseo de quien está al frente y aún así nosotros desplegamos esta conducta porque creemos que tenemos el derecho a hacerlo, ahí es donde nace el hostigamiento sexual. En el caso del trabajo, cuando se da dentro de un espacio o dentro de las relaciones laborales. ¿Sí? Ok, con eso presente entonces, ahora sí les voy a contar un poquito un antecedente que creo nos puede ayudar bastante. El hostigamiento sexual, ¿sí? Si pudiéramos elegir un año, ¿desde cuándo creen que se empezó a regular en el mundo? Si pongámosle un año, ¿sí? Pongámosle un año, el que ustedes crean, escríbanlo en el chat. ¿Cuándo creen que fue como la primera vez que se empezó a legislar sobre el hostigamiento sexual en la historia? ¿1950, nos dice Renzo? Antes, después, 80. Claro, yo creo que Renzo parte de la idea de, bueno, debe estar vinculado con el reconocimiento de derechos de mujeres, que sin duda fue así, y que empieza en los 50, ¿no? El derecho al voto, el sufragio universal. Rosa nos dice 80. Alguien da como de repente más, menos. 2003, nos dice Pablo, en efecto, 2003 para el Perú, ¿cierto? El Perú es del 2003, exactamente, la ley es del 2003. Ahora les voy a dar un dato súper interesante que creo que les puede llamar la atención sobre la norma peruana, pero la respuesta correcta estaba más cercana a los 80s. ¿Qué es lo que sucede? No es que el hostigamiento sexual no existía, el hostigamiento sexual es un problema que existe desde siglos atrás, desde que las personas están trabajando y hay conductas de esta naturaleza. Ahora, que haya existido siglos atrás no significa que siempre se haya llamado así. En los 70s, esta señora que ustedes están viendo acá, que se llama Catherine McKinnon, agarra y empieza a conceptualizar ciertas formas de acercamiento, sobre todo de jefes hombres, hacia sus empleadas, trabajadoras dentro de los espacios, sobre todo secretarias, en el ejemplo de Catherine McKinnon, y dice, hay ciertos acercamientos físicos o de carácter sexual que las trabajadoras están aceptando. Miren cómo lo plantea McKinnon, lo empiezan a aceptar, pero realmente lo hacen porque no tienen otra opción, porque si le dicen que no, las despiden. Y esa es la primera conceptualización del hostigamiento sexual. Por eso, cuando se plantea el hostigamiento sexual, se plantea como, de nuevo, un ejercicio del poder, pero además desde alguien que tiene un poder jerárquico y que puede chantajearte y determinar el rumbo de tu vida laboral, ¿sí? Nace ahí lo que se conoce como el hostigamiento quid pro quo, que es yo te doy esto a cambio de algo, o como en nuestro país se empezó a llamar el hostigamiento vertical o de chantaje sexual, porque es yo usando mi poder, sobre todo jerárquico, me acerco sexualmente a ti y tú tienes que aceptar porque de lo contrario va a haber represalias hacia ti. Y entonces ahí es donde esta señora en los 70 dice, oye, un momentito, esto no es una aceptación de verdad. Y además, eso es un problema que normalmente se da de un género hacia el otro. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando McKinnon plantea esto, 1970, esto no era, ¿sí? No era una cuestión que estaba en una ley, no estaba prohibido. Era algo que estaba sumamente tolerado.
De hecho, mucha gente creía, jefes sobre todo, creían que era parte de sus facultades poder acercarse sexualmente así a sus subordinados o subordinadas. Entonces, cuando ella lo empieza a plantear así, lo que tienen que hacer es encontrar una manera de dónde podemos amarrar y sancionar este tipo de conductas, porque las empresas saben que está pasando esto, estamos viendo un consenso que no debería ocurrir, pero no sabemos por dónde ir. Entonces, el marco teórico que se plantea busca equiparar el hostigamiento sexual como una forma de discriminación por el sexo. ¿Por qué se hace eso? Porque en Estados Unidos la única norma que tenían en ese momento era la ley contra la discriminación por sexo. Entonces, la única forma que uno podría usar en ese país para castigar el hostigamiento sexual, que de nuevo, no existía legalmente, nadie hablaba de eso, era, ok, el hostigamiento sexual es una forma de discriminación. Y así es que el marco empieza a desarrollarse en otros países. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un poco este recuento histórico, ¿sí?, vamos a ver que por primera vez en los 80, la Corte Suprema norteamericana entiende el acoso sexual, como ya decían varios autores, ya no solo Catherine McKinnon, sino como algunos autores adicionales, sobre todo autoras mujeres, que planteaban que entonces esto debía estar prohibido. Pero la gran pregunta acá era, ok, una cosa es yo como empresa, por ejemplo, despedir a un trabajador ilegalmente, bajarle su salario, pero otra es que de repente uno de mis subordinados acose a una persona, ¿cierto? ¿Eso por qué es mi responsabilidad?, decían las empresas. Y ese fue el debate que surge en el 86. Y se le plantea a la Corte Suprema, oye, pero eso hizo alguien más, eso no lo hice yo. ¿O acaso los directores hicieron eso? ¿O acaso yo como empresa le he ordenado a mi subordinado que acose a otra persona? Yo no le he ordenado eso. Eso es algo que no tiene que ver con el trabajo, decían las empresas. Entonces, ¿cómo me puedes a mí pedir que yo sea responsable por algo que yo no hice? Yo no la acosé a esa chica. Y no deja de ser una respuesta interesante, ¿no? Entonces, años que se litiga esto, a finales de los 90 nacen dos precedentes que ustedes tienen acá, ¿sí? Los pongo aquí como por si de repente les interesa un poquito más este tema, en el que se plantea, si es verdad, no le podemos asignar directamente una responsabilidad a las empresas por de repente algo que hace uno de sus subordinados, pero ¿qué pasa si la empresa nunca tuvo una política sobre este tema? ¿Qué pasa si la empresa no tenía canales de denuncia? ¿Qué pasa si a la empresa le dijeron, oye, este subordinado tuyo me está acosando dentro del trabajo y tú no hiciste nada? Ahí entonces surge la responsabilidad del empleador. Entonces, miren cómo es que pasamos de la conducta individual a la responsabilidad organizacional. Y este tránsito es importantísimo para la inspección, porque de nuevo, la inspección propiamente no se centra en si hubo o no hostigamiento sexual. Eso es bien importante, porque a veces creemos que la inspección va a determinar la consistencia del acoso o no, y en realidad no es tanto así, sino lo que vamos a ver es si es que la empresa cumplió con la serie de obligaciones de prevención, atención y sanción que eventualmente exige la legislación. En otras palabras, ustedes, porque haya solo hostigamiento sexual, no significa que automáticamente hay una infracción. Igual eso lo vamos a problematizar al final. Tengo como un ejercicio para discutirlo más adelante. Pero nosotros nos vamos a centrar en esto, en lo que ya hace más de 30 años se ha planteado como obligaciones claras de las empresas. Vamos a ver si la empresa adoptó medidas razonables para prevenir el acoso, si puso mecanismos de queja y si eventualmente actuó de forma diligente al recibir una denuncia. Todo eso, si les interesa como profundizarlo, se conoció en su momento como el affirmative defense, o digamos como la defensa más como afirmativa, en la que las empresas decían, oye, a mí no me puedes sancionar por el hostigamiento. Máximo sancióname si yo no respondí adecuadamente frente a este tipo de casos, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan a derivar y a crear las obligaciones empresariales en este tema. Y claro, fines de los 90, lo que termina pasando es que los países latinoamericanos empiezan ahora sí a tener sus propias leyes de hostigamiento sexual. El Perú, como ustedes bien han mencionado, tiene su ley en el 2003, ¿sí? Unos 5 años después, tenemos nuestra primera ley de hostigamiento sexual, que de hecho sigue siendo el mismo nombre, solo que la hemos cambiado bastante, por lo menos en 3 momentos, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual como con calma más adelante. Ok,
un dato muy rápido, ¿sí? Y con esto nos movemos ya un poco más de nuevo a una dinámica que tengo pensada que podríamos hacer. Después de décadas, ojo, esto hay que tenerlo muy presente, porque, digamos, las obligaciones nacen en los 90s, en Estados Unidos sobre todo, en el 2003 para el resto de países, o en los 2000 para el resto de países. Ok, clarísimo eso. Lo que significa que durante varios años, las organizaciones han estado implementando capacitaciones y han tenido mecanismos de denuncia o mecanismos de queja. Eso ya existe hace mucho tiempo, hace décadas. La pregunta es, ¿funcionaron estos mecanismos? Y acá nosotros tenemos una ventaja porque hay una serie de investigaciones que han planteado justamente estudiar la efectividad de las capacitaciones obligatorias y de los mecanismos de denuncia. Y hay hallazgos súper interesantes. Yo les quiero presentar un resumen muy corto, muy rápido de estos hallazgos para ver un poco dónde deberíamos enfocarnos y dónde no sirve nada, básicamente, desplegar acciones. ¿Qué es lo que no funcionó? Primero, las capacitaciones obligatorias generales o solo punitivistas o legalistas no tuvieron ningún impacto o en muchos casos generaron una reacción adversa en el público. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros pensamos en las capacitaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que fiscaliza SUNAFIL? SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de la capacitación, ¿cierto? Y es obvio, porque eso es lo que plantea el reglamento. No tenemos una duración mínima, máximo podemos buscar un temario, pero lo que sabemos hoy, según las investigaciones de estudios organizacionales, que tienen muchos años ya haciendo esto, es que una obligación de una capacitación, por ejemplo, dictada con un enfoque totalmente legalista o de punición, es decir, de solo sanción, una cosa, se está mal, te vamos a despedir, no tiene ningún impacto. De hecho, no sirve de mucho y más bien suele tener efectos adversos. Pero nuestra legislación no hace esa distinción. De hecho, es uno de los principales defectos de nuestra legislación, en la que te pide que capacites, pero básicamente el marco y el enfoque que debería tener la capacitación es muy abierto todavía. Y acá hay un problema porque deberíamos movernos, y yo entiendo que ustedes están trabajando justamente un documento de esta naturaleza, ¿no? A eventualmente no solo ver si hay una capacitación y si la gente fue capacitada, sino también, sobre todo, mirar si es que de verdad es un enfoque preventivo. Y yo esto lo vengo trabajando hace muchos años, ¿sí? Yo trabajo temas de asesinato sexual, la verdad, creo que es lo que más he hecho en los últimos años, y sobre todo como también muchas capacitaciones como con empresas, cosas de ese tipo, y la verdad, a mí me ha tocado encontrar capacitaciones para obreros mineros, para funcionarios de bancos, ¿sí? Gente que capacita y las primeras 10 diapositivas es la ley, la constitución, el reglamento. Ya, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún impacto en términos de prevención y, de nuevo, termina alejando al público antes de lo que queremos. Entonces, deberíamos movernos hacia implementar lo que sabemos que funciona. Segundo, ¿qué tampoco funcionó? Los sistemas de denuncia formales que no son accesibles, confidenciales y seguros, generan un impacto peor. Son poco usados y generan temor a represalias, ¿sí? Esto se ha denominado como la caja negra o el black box, así la han llamado en estos países, porque se ha demostrado que muchas empresas dicen, oye, pero esta persona nunca denunció. ¿Cómo me van a mí reclamar ahora si durante 5 años nunca denunció? ¿Sí? Entonces, a mí no me van a culpar de algo que yo no tuve cómo enterarme. Y de repente sí, puede que no te hayas enterado, pero ¿cómo era tu canal de denuncia? ¿Tu canal de denuncia era accesible? ¿Podía permitir denuncias confidenciales o anónimas? ¿Tenías mecanismos de protección si alguien denunciaba? No. La verdad que cada vez que alguien denunciaba, esa persona era despedida a los 2 días. Entonces, esa caja era una caja negra. Por ahí viene el término como caja negra para los mecanismos de denuncia formales que no sirven de nada y que, de hecho, tienen un impacto adverso, ¿no? Entonces, se demostró que no basta con tener mecanismos de denuncia, sino que estos mecanismos de denuncia tienen que tener, por lo menos, accesibilidad, confianza en la confidencialidad, porque si empieza a saberse los nombres de las personas, la gente no va a confiar más en esto. Y segundo, mecanismos de protección efectivas. Lo bueno acá sí es que nuestra ley y nuestro reglamento piden todo esto. Y ahora ya está en nuestra cancha,
fiscalizar que los mecanismos de denuncia tengan estas alternativas. Yo preguntaría, ¿es algo que normalmente fiscalizamos o normalmente nos centramos solo en el procedimiento y no en los mecanismos de denuncia que han existido y eventualmente verlos? ¿Sí? Y ahora vamos a pensar un poquito más en esa parte. ¿Qué sí funcionó? Rápidamente. 1, involucrar a líderes. Si yo involucro a líderes dentro de una organización, esto cambia radicalmente porque genera mucho mayor compromiso para todas las demás personas. Segundo, también hablar con los mandos medios, supervisores, que sean, digamos, vocales en todo esto. Tercero, los procedimientos que ya les comenté. Y finalmente, tener supervisión externa y consecuencias reales. Y esto nos importa a nosotros. No basta solo tener un mecanismo bonito de denuncia y una investigación si es que esto no va a llegar a consecuencias reales, a sanciones si es que toca hacerlo. Por lo tanto, y esta es mi postura, yo creo que la inspección sí debería estar en la posibilidad de eventualmente exigir que se tome una decisión y una decisión debidamente motivada. Y sobre eso yo voy a sustentar por qué se puede pedir eso. ¿Por qué se puede pedir que la decisión tenga por lo menos un nivel de motivación? Eso puede ser discutible, sin duda, pero lo vamos a plantear. Sí, lo vamos a plantear sustentadamente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en la prevención puede darse de distintos tipos, ¿sí? Pensar en la prevención del hostigamiento sexual, y para eso es bueno como tener este léxico rápido. La prevención puede tener 3 niveles. Lo voy a llevar a la pandemia porque en realidad viene del mundo de la salud, ¿sí? De los, digamos, la salud pública suele tener estos niveles igual y son bastante fáciles de poder trasladar al hostigamiento sexual. Los niveles de prevención pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Pensemos ahora en la pandemia. El nivel terciario lo que busca es curar una enfermedad. En el caso del coronavirus, en la prevención terciaria sería, por ejemplo, que alguien se detecte que tenga COVID y eventualmente empezar a administrarle las medicinas que en ese momento pensábamos que funcionaban y ayudaban. Prevención terciaria, tratar de buscar curar la enfermedad que ya se dio. El nivel de prevención secundaria está destinado a que la persona que presente la enfermedad eventualmente pueda tener espacios donde acceder y tratarse. Es un paso más atrás, no es, digamos, no es el tratamiento, sino es que la persona se pueda tratar, que tenga un hospital, que tenga un lugar al que pueda acceder. Pero el nivel de prevención primario, a diferencia de los anteriores, va un paso más atrás, de ahí el nombre primario, y busca que ni siquiera haya una enfermedad. Esto es, que la persona no tenga ni siquiera el coronavirus. ¿Cómo lo lograríamos? Si ustedes se acuerdan, teníamos 2 medidas de prevención, ¿cierto? Era el contacto lejano o diferenciado y mantener las ventanas abiertas, usar mascarilla, no contagiarnos. Que ni siquiera exista este problema. De más está decir, ¿cuál es el mecanismo de prevención más eficiente? El primero. La prevención primaria es la que realmente detiene la propagación de los problemas. No, que no se me malentienda. El nivel secundario y terciario tienen que existir. De hecho, ustedes, por ejemplo, vamos a conversar un poquito sobre eso, pero el nivel de prevención primaria es sin duda el que tiene mayor posibilidades de cambio real y consistente. Si nosotros, por ejemplo, lo trasladamos al hostigamiento sexual, el nivel de prevención terciaria serán la atención y la investigación de casos de hostigamiento sexual, porque ya existe el caso. El nivel secundario será los canales disponibles a los que podemos acceder, en este caso, los canales de denuncia formal. Pero el nivel primario será justamente estas capacitaciones, estas campañas comunicacionales que están destinadas a que el acoso ni siquiera exista, ni siquiera se presente. Y ese nivel de prevención, ustedes también lo pueden fiscalizar. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto, solo voy a ver el chat, a ver si hay algo. Ok, no hay nada. Muy bien. Entonces, sí, con eso, se lo vamos a avanzar. Contextualicemos el marco normativo peruano. Ya hemos visto cómo funciona el hostigamiento sexual y sobre todo cómo los orígenes. Ahora nos podemos centrar a ciertos hitos normativos, esto ya lo adelantaron, 2003. El 2003 es digamos, tenemos nuestra primera norma de hostigamiento sexual, que es la ley 27942. Esta ley incorporó lo que se conocía como solo el chantaje sexual. Es decir, solo el jefe o jefa que usaba su poder para acercarse sexualmente hacia una persona, pedirle favores sexuales o desplegar una conducta sexual o sexista, ¿sí? Pero por medio de la coerción.
Este es la primera modalidad de hostigamiento sexual, la primera que se estudia también, y la ley, digamos, en línea con lo que había pasado afuera, reconoce esta primera figura. Estamos en el 2003, hace ya bastante tiempo. De ahí se aprueba el reglamento, pero miren lo que termina pasando. La versión original de la ley no solo decía que el hostigamiento sexual era el chantaje, sino que tenía una palabrita importantísima, y era la reiterancia. Hablaba de que las conductas tenían que ser reiteradas. Cuando sale el reglamento lo que busca hacer es le trata de quitar valor a la reiterancia. Y dice, un momentito, por si acaso la reiterancia no es obligatoria, no es un elemento indispensable, es solo un elemento de indicio. Significa que puede haber pasado varias veces. Sin embargo, yo no sé si ustedes pensarán lo mismo, pero si la ley es clara en pedir reiterancia, un reglamento, por principio de jerarquía normativa, no podría contrariar lo que dice la ley. Por lo tanto, era un intento interesante, valioso, pero la verdad, poco efectivo en términos legales. Esto cambia en el 2009. En el 2009, nosotros dejamos de hablar solo de hostigamiento sexual por chantaje y empezamos a introducir el hostigamiento sexual ambiental. Entonces, en ese momento, la ley se modifica y agregamos ahora un segundo tipo. Y entonces la ley tenía dos tipos, chantaje y hostigamiento sexual ambiental. El hostigamiento sexual ambiental era porque, oye, a ver, el hostigamiento de chantaje es cuando un jefe o una jefa acosan. Oye, si lo hace un compañero, si lo hace un subordinado, ese ya no es hostigamiento, no tiene sentido, ¿cierto? También podía venir desde el ambiente, de otros compañeros que de repente no hay relación jerárquica. Entonces, así es como se introduce el hostigamiento sexual de carácter ambiental, ¿sí? Pero todo esto termina eventualmente cambiando en el 2018. En el 2018 hubo un episodio trágico, que es el asesinato de Ivy Ágreda, una trabajadora que fue asesinada por su ex compañero que la hostigó sexualmente durante bastante tiempo. Y esta señora, digamos, fallece lamentablemente y genera una serie de remociones y compromisos públicos. Con eso se cambia la normativa peruana. ¿Qué es lo que hace esta modificación? Que en concreto es el decreto legislativo 1410. Agarra los dos conceptos y los suma. Dice, ¿saben qué? ¿Para qué hablar de chantaje? ¿Para qué hablar de ambiental? Hablemos de un solo concepto de hostigamiento sexual. Primera modificación. Segunda modificación, agarra y plantea que el hostigamiento sexual se da cuando hay tres cosas: conductas sexuales o sexistas, no deseadas y capaces, con la capacidad de generar un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Y finalmente dice, ojo, ¿te acuerdas de la reiterancia? No la necesito. Ya no va a ser presente. Y dice textualmente, no es necesaria. ¿Te acuerdan del rechazo que estaba arriba? Tampoco. El rechazo no es necesario. Lo único que se necesita es demostrar la falta de deseo. Hitos que hay que tener siempre presentes. Y con eso, obviamente, hay que mover el reglamento, ¿no? Y eso termina pasando en el año 2019 con el Decreto Supremo 014-2019 del MIN. Todo esto igual tiene una correlación con ciertas normas internacionales. Lo interesante es que el convenio 190 de la OIT, que es la norma internacional sobre violencia y acoso, es una norma que sale después de nuestra modificación y son bastante compatibles, la verdad. Si ustedes miran, por ejemplo, la forma de escribir el concepto de lo que es violencia o acoso, es muy parecido a lo que nosotros tenemos. La expresión violencia o acoso designa un conjunto de prácticas o comportamientos inaceptables o amenaza de tales comportamientos, ya sea que se den una sola vez o de manera repetida. Esto es el que no es necesaria la reiterancia, igual a nuestro concepto. Y que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar daños físicos, psicológicos, etc. Y esto es igualito a nuestro tercer elemento, capaces de generar un impacto negativo en la persona, ¿no? En realidad, miren cómo a nivel conceptual, si bien es previa la modificación legislativa peruana a que tengamos el convenio, lo cierto es que es bastante compatible y eso tiene un sentido. Digamos, quienes estuvimos en el equipo del Ministerio de Trabajo en ese momento, sabíamos que existían estos instrumentos que se estaban ya desarrollando y la idea era estar en la misma línea de lo que eventualmente la OIT iba a aprobar en su momento, ¿no? Yo esto lo voy a pasar bastante rápido, solo tengamos en cuenta que la norma internacional de trabajo plantea obligaciones que por lo menos en hostigamiento sexual estamos listos. Contar con una política,
esto sí que debe ser en consulta con trabajadores y representantes, esto no debería adaptarse, de que el acoso sea un riesgo psicosocial, eso es derivado de la propia ley de seguridad y salud en el trabajo. Identificar peligros es una obligación que ya tiene el reglamento, y que la información accesible y la capacitación existan, yo creería que el reglamento también las tiene. ¿Cuál es el principal déficit en nuestro país? Es que para el hostigamiento sexual estamos casi cubiertos, 95% cubiertos. El gran problema es que el convenio 190 no habla solo de hostigamiento sexual, habla de cualquier forma de violencia o acoso en el trabajo, lo que involucra las formas de acoso laboral, de mobbing, de bullying dentro del trabajo, ¿sí? De expresiones, soeces, cosas que escapan al hostigamiento sexual y que deberían tener un marco así de protector como tiene el hostigamiento, pero para el resto. Y ahí es donde el Perú tiene un déficit tremendo, porque el convenio 190 ya es vinculante para el Estado peruano, pero todavía no tenemos un marco normativo que responda frente a ello. De hecho, ni siquiera tenemos una definición de acoso laboral, como si de repente ya la tiene el convenio, ¿no? Entonces, ahí nos hemos quedado bastante atrás. Países vecinos ya tienen sus propias normas de este calibre. Colombia, Chile, Ecuador, ya a raíz de la aprobación del convenio 190 han ido modificando sus normas para reconocer y ver cómo sancionan el acoso laboral de manera más amplia o las otras formas de violencia que puedan existir. ¿Sí? Ok, perfecto. Con todo ello, entonces, solo déjenme avanzar esto un poquito más. El convenio 190 también pide que exista un procedimiento de fácil acceso, que básicamente es similar a lo que nosotros tenemos, y que deben existir vías de recurso y reparación que tengan en cuenta las consideraciones con el enfoque de género que ustedes han visto previamente, y que las víctimas cuenten con mecanismos de asistencia y servicios, que es algo que también está presente. Ok, con todo ello, nos podemos mover a las obligaciones del empleador en esta materia. ¿A qué está obligado el empleador? Sí, entonces, yo les voy a pedir un favor en el chat. Veo que ahí está. Ya, sí, por favor, no se olviden de llenar su asistencia en el formulario. Ingrid acaba de colocar el enlace, por favor, para quienes nos están escuchando ahora. No se olviden de llenarlo, de llenar el formulario que tienen disponible. Y lo siguiente es, por favor, díganme, ¿cuáles son las obligaciones que ustedes recuerdan en esta materia? No importa que no se acuerden todas, pongan las que ustedes recuerden en el chat. Ok, gracias a las personas que ya están compartiendo. A ver, tenemos acta de derechos y canal de atención, sí, sin duda. El acta de derechos, la lectura del acta de derechos es un aspecto fundamental de todo esto. 2, contar con un comité de intervención, ¿cierto? Recuerden que las organizaciones con 20 trabajadores o más tienen la obligación de tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual en el trabajo, que tiene como función la investigación de los casos. Y si no tienes 20 trabajadores, tienes que ayudar a la elección del delegado, no es que no tenga obligación. César nos dice brindar capacitaciones sobre hostigamiento sexual, exacto, de hecho hay 2 tipos de capacitaciones, las vamos a ver. Milagros, prevenir, investigar y sancionar, totalmente, totalmente. Paula, capacitar a los trabajadores, así es. María, brindar la capacitación en la materia del primer día de trabajo en la empresa o delegado, sí, tener un delegado, así es. Rosa nos dice, capacitación, acta de declaración de derechos, exacto, atención médica y psicológica y comité de hostigamiento sexual. Elizabeth nos dice rotación o cambio del supuesto hostigador, eso es súper interesante, que en realidad es una medida de protección, ¿cierto? Este sería un mecanismo de medidas de protección que existen frente a este tipo de elementos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a repasarlas entonces para luego movernos hacia cómo podemos nosotros ir respondiendo frente a ellos. Yo he decidido las obligaciones, agruparlas en 4 categorías que de repente pueden ayudar a esta línea. Yo sé que igual tienen ustedes un acceso a una matriz que operativiza bastante las obligaciones y creo que está bastante bien eso. Ok, empecemos en las obligaciones de prevención. 1. Evaluación y diagnóstico de los riesgos. Y acá vamos a ir constantemente haciendo referencia a cuál es la fuente de la que nosotros estamos hablando. La primera obligación que tiene el empleador es a aplicar una evaluación anual
en materia de hostigamiento sexual, que puede ser una encuesta, un cuestionario, que puede ser parte de otro tipo de evaluaciones anuales, pero el objeto de esta evaluación es determinar posibles riesgos y situaciones de hostigamiento sexual para que de ahí en adelante podamos planificarlo. Esta obligación tiene un gran problema. Es la más incumplida, de hecho. Y no sé si a alguien se le ocurre cuál puede ser el gran problema de esta obligación. Le falta una pequeña pata, que sí tiene el resto de obligaciones. A ver, vamos a ver en el chat. ¿Cuál podría ser? A diferencia del resto de obligaciones, esta tiene un problema grandísimo, y es que no tiene una infracción. Si nosotros vamos, por ejemplo, ¿sí? A ver. Un segundito. Ahora sí. Y vamos al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, donde ustedes tienen el catálogo de infracciones. Van a poder encontrar la infracción 24.22, que dice lo siguiente: es una falta grave en materia de relaciones laborales no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. ¿Ok? Las medidas previstas en el artículo 11. Y si nosotros vamos al artículo 11, lo que vamos a encontrar es esto, ¿sí? Ahora nos movemos al reglamento de la Ley de Hostigamiento Sexual y el artículo 11 habla de las medidas de prevención, que son las capacitaciones anuales, especializadas, la capacitación para el personal y las obligaciones de difusión, ¿no? Las instituciones a través de cualquier medio difunden periódicamente la información que permite identificar las conductas. Entonces, claramente, la única infracción que existe es la de la medida de prevención pensadas en el artículo 11. Pero ¿dónde está el problema? La obligación de la evaluación está en el artículo 10. Las instituciones realizan evaluaciones anuales para identificar posibles casos. El artículo 10 no es sancionable, ¿sí? El incumplimiento del artículo 10, lamentablemente, se pasó. No es sancionado. Entonces, de hecho, esa es la gran razón por la que la evaluación de riesgos de hostigamiento sexual suele ser una, digamos, como una de las soluciones que menos cumplen las organizaciones y probablemente sea de las más importantes. Junto con ellas tenemos las capacitaciones que ustedes ya conocen. Acá pasa algo bastante interesante y es que las capacitaciones obligatorias, ¿sí? Que pueden ser para el personal de manera global o especializadas para miembros del comité o delegados y miembros de recursos humanos, estas capacitaciones obligatorias han sido entendidas por las empresas como anuales. Yo sé que el reglamento actualmente dice que solo es al inicio de la relación laboral, pero muchas empresas en la práctica capacitan anualmente a su personal. Ahora, ¿cómo lo capacitan? Es algo que sí deberíamos discutir eventualmente. Por último, difusión de políticas y canales de denuncia. Eso habíamos visto con la implementación del comité o el delegado. Obligaciones de actuación, estoy seguro que ya las tienen bastante claros. Si hay un caso de hostigamiento sexual, tenemos que actuar. Las denuncias pueden ser de parte, cualquier persona, no solo la víctima, o de oficio. Si la empresa se entera de alguna otra manera, también tiene que iniciar el procedimiento de investigación. Eso va a activar lo que se conoce como las etapas de protección. Esas etapas de protección tienen por lo menos 3 cosas. 1, el acta de lectura de derechos. Y esto es algo que lo tienen clarísimo, pero es bueno recordarlo. El acta de lectura de derechos es fundamental porque es lo que va a permitir a la trabajadora o al trabajador que ha denunciado saber no solo a qué tiene derecho, sino en qué va a consistir el procedimiento y eventualmente cuáles son los mecanismos con los que cuenta, sobre todo la medida de protección que se van a implementar de forma posterior.
Segundo mecanismo que va a tener que advertirse, la puesta a disposición de los canales de atención médica y psicológica. Si es que la organización cuenta, por ejemplo, con acceso a salud, cuenta con un médico privado, con un médico ocupacional, bueno, facilitar ese acceso. Si eventualmente no tenemos eso, pero la trabajadora puede, digamos, atenderse en alguno de los servicios públicos, ahí el empleador normalmente ha entendido que basta con que le diga, ok, puedes ir a tal lugar y ya nos vemos mañana, pero, como lo vamos a ver más adelante, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha tenido un criterio distinto. Y el tribunal ha planteado que, en realidad, no debería ser solo decirle, señora, ahí está el teléfono, vaya usted y saque su cita, sino desarrollar gestiones para que la propia persona, víctima del hostigamiento sexual, pueda atenderse específicamente, es decir, ayudar en el proceso de eventualmente separar el espacio para esta persona. Y finalmente, adoptar las medidas de protección. Las medidas de protección tienen una finalidad concreta, ¿sí? Y acá les cuento algo que creo que les puede interesar sobre este punto. El reglamento anterior de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ¿sí?, de hace bastantes años atrás y que está derogado, a la medida de protección le ponía otro nombre, medidas cautelares, así se llamaba. Pero este reglamento le cambió de nombre y le puso medida de protección. ¿Por qué creen que esa fue la modificación? ¿Ustedes creerían que digamos, que solo es nominal o hay una diferencia entre una medida cautelar y una medida de protección? Mientras ustedes van contestando la pregunta que les hago, voy viendo la pregunta de Víctor. ¿Es obligatorio que la víctima participe en el procedimiento de forma obligatoria cuando inicia fuego de juicio? No. De hecho, no podemos obligar a la víctima a participar. Parte del procedimiento, recuerden que uno de los enfoques del reglamento es el que se conoce como el enfoque centrado en la víctima. Y el enfoque centrado en la víctima tiene por lo menos dos características. El primero es que vamos a mirar el impacto posible de nuestras actuaciones en función de la persona afectada. Y el segundo es que tiene libertad de participación. El procedimiento no depende de la voluntad de la víctima. Puede que haya un caso de hostigamiento sexual que sea súper claro, que todos tengamos pruebas, y de repente la víctima dice, a mí no me llamen, yo no quiero saber nada de este tema, pero no importa, porque todos conocemos la falta que ha ocurrido y de repente si tenemos pruebas, se va a eventualmente sancionar. Entonces, la participación de la víctima eventualmente no detiene el procedimiento de investigación y sanción. Muchas gracias, Víctor. Y regreso entonces a la pregunta que les hice. ¿Por qué medidas cautelares y ahora medidas de protección? ¿A alguien se le ocurre como de dónde puede venir esa diferencia? ¿O por qué se cambió de nombre? Si quieren pueden también como levantar la mano y por ahí lanzar una teoría. No, ninguna, no hay problema. A ver, Rosa, adelante. Sí, buenas tardes. Cuando hablamos de medidas preventivas, hablamos, no han sucedido todavía los hechos y tú los previenes, ¿no? Tú estás anticipando que estas cosas no sucedan, pero cuando hablamos ya de medidas cautelares, ya sucedieron los hechos y lo que tratas es de minimizar o tratar de que la situación que se ha presentado no se agudice, ¿no? Exactamente, exactamente. La medida cautelar lo que busca, como en efecto plantean, es tratar de evitar que el paso del tiempo complique más la situación y exige un análisis que suele ser la apariencia de que la persona que lo pide tenga razón, es decir, vamos a analizar el caso, vamos a ver cómo el tiempo es relevante y finalmente vamos a ver de manera proporcional cómo damos una medida cautelar. ¿Sí? El ejemplo clásico de una medida cautelar es de repente me quieren demoler una casa porque dicen que tiene un problema, viene la municipalidad y digo, oye, no me demuelan la casa. Presento una demanda, pero claro, hasta que me den la razón, probablemente la municipalidad ya me demolió la casa. Entonces yo le pido al juez, señor, por favor, deme la medida cautelar para que no me demuelen la casa, hasta que yo te demuestre que tengo la razón. Eso es una medida cautelar y el juez tendrá que analizar si yo tengo probablemente la razón y va a adelantar un poquito su opinión. En la medida de protección no hacemos eso. Las medidas de protección no son adelantos de opinión. Las medidas de protección, de nuevo, vinculadas con el enfoque centrado en la víctima, tienen una finalidad, y es evitar que la denuncia ponga en riesgo la seguridad de la persona que ha sido afectada en el procedimiento de investigación.
que no hayan situaciones de represalia. La medida de protección, por lo tanto, y esto es súper importante, no es un adelanto de opinión. No es que la empresa la va a dar porque cree que la víctima tiene la razón. De repente ni siquiera le genera convicción el caso, pero igual tiene que darla. La medida de protección, estimados, estimadas, no son una libertad de la organización, son una obligación. Porque lo que buscan, de nuevo, es garantizar que la puesta en práctica del procedimiento no genere un riesgo en la seguridad de la víctima. Esa es la lógica y por eso se llama medida de protección y salimos de la lógica de la medida cautelar que no tiene nada que ver. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque cuando ustedes analicen el tipo de medida de protección que se ha dado, tenemos que tener en cuenta la lógica detrás de esto. Por ejemplo, si es un caso grave, casi una violación sexual, y la medida de protección fue únicamente la orden de no acercamiento y contacto, y siguen trabajando juntos todos los días y viéndose la cara, esa medida de protección es totalmente inefectiva. ¿Sí? Es totalmente inefectiva. Entonces, tengamos en cuenta de que las medidas de protección tienen por lo menos, ¿sí? Por lo menos que cumplir con garantizar la seguridad y evitar posibles represalias frente a ello. Sí, entonces recuerden ustedes que tienen la posibilidad de fiscalizar eventualmente la imposición de las medidas de protección que puedan darse. ¿Ok? Perfecto. Recuerden entonces que después de las medidas de protección, lo que va a venir es, o mejor dicho, de forma paralela, nosotros vamos a tener el despliegue del procedimiento de investigación, y con eso vamos a tener la investigación y la sanción, pero también la comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y la comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo se da en dos momentos. A 6 días desde que se inició el caso y a 6 días desde que cerramos el caso. Se hace a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo, y en principio, y esto lo confieso cuando estábamos en el equipo que diseñó esta reforma normativa, nuestro objetivo era que el ministerio, habiendo recibido esta información, pueda establecer parámetros, ¿sí? Básicamente casi automáticos de control, y por lo menos establecer una alerta y saber que cuando recibe un caso, puedes establecer un conteo para saber cuándo ya deberías tener un resultado aproximado. Y si, por ejemplo, no tienes el resultado aproximado en ese momento, tendrías una alerta para Sunafin. Eso lamentablemente se quedó como en buenos deseos. Tengo entendido que no es así, que la plataforma ahorita es casi como un repositorio y solo sirve para demostrar si comuniqué o no, ¿no? Y en realidad no era solo para eso. La comunicación era justamente para permitir que Sunafil tenga una herramienta de eventualmente ver por lo menos cumplimiento de plazos, que ya es un montón, ojo, ya es un montón frente a ello. Con eso viene el despliegue de toda la investigación. La investigación está a cargo del comité. Acá mucha gente suele preguntarse, oigan, pero el comité es el único que puede investigar. Formalmente el comité investiga, pero nada impide que eventualmente recursos humanos o inclusive hayan terceros auditores que ayuden en el despliegue de las entrevistas y todo lo demás. Yo he conocido casos donde hay empresas que de repente, por ejemplo, tienen a su miembro del comité, pero prefieren encargarle a una persona experta en entrevistas de ese tipo que sea la encargada de desarrollar este tipo de diálogos. La verdad, eso no está prohibido. De hecho, déjenme decirles, es la práctica más común internacional. Porque, claro, los miembros del comité son contadores, son ingenieros, algunos serán abogados, pero no son personas que necesariamente están formadas en la interacción y entrevistas, cosas que, por ejemplo, ustedes sí pasan, porque ustedes tienen un proceso justamente de formación para recabar información e investigar, pero los miembros del comité no. Y las capacitaciones anuales especializadas tampoco es que van a desarrollar esta práctica constante. Entonces, nada impide que una organización pueda eventualmente valerse de terceros para tratar de desplegar esta información, siempre y cuando la dirección de la investigación no salga del comité y sea el comité el que tome la decisión del informe. Entonces, acá veamos que siempre vamos a tener presente, por lo menos, las garantías de defensa y contradicción. Esto significa que en todo momento las dos partes deben acceder a los medios de prueba que existan y esos medios de prueba deben poder ser conocidos por ambas versiones. Eso es el derecho a contradicción, que yo pueda contradecir lo que eventualmente utilizamos. ¿Sí? Un favorcito para la persona que dejó abierto su audio. El ponente está con el micro apagado también.
Ah, es que seguro se apagó automáticamente. Gracias por avisar, María. Entonces, no sé qué me quedé. Ok. Lo que nosotros teníamos es que el comité, ¿cuánto tiempo tiene entonces para poder desarrollar la investigación? 15 días desde que inició el procedimiento. Ojo, no desde que recibe el caso, desde el inicio del procedimiento. Y uno dirá, bueno, 15 días es un montón. Déjeme decirles que toda mi experiencia viendo procedimientos internos de investigación, en muchos casos puede ser poco. Piensen, por ejemplo, porque realistamente el recurso humano recibe la denuncia y supuestamente en un día hábil tiene que activar el comité. Pero no es así. No es que el comité, de repente la persona está de viaje, de repente está de vacaciones, entonces lo que toca es generar el espacio para que sesione el comité. Entonces, eso por lo menos demora 3 días. En la realidad, demora 3 días por lo menos. Ok, vamos al tercer día, ¿ya? Nos quedan 12. Perfecto. Sesiona el comité. Y el comité entonces lo que va ahora a hacer es recibir las declaraciones de las personas, desplegar las entrevistas, eventualmente revisar otros medios de prueba que puedan existir, que pueden ser, por ejemplo, testimonios adicionales, videos, cámaras, peritaje, lo que pueda existir. Sobre eso, volver a sesionar y finalmente sentarse a tomar una decisión para elaborar el informe, que es lo que hace el comité. Para eso solo le quedan 12 días. ¿Cuánto tiempo tenemos para desplegar las entrevistas? ¿De 4, 5 días entre cerrar agendas y todo lo demás? Porque los miembros del comité no tienen licencias pagadas para esto. Lo hacen luego dentro del espacio de trabajo. Esto probablemente fue una falla del diseño, sin duda, debió haber existido como sí pueden tener las licencias los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no las tienen. Entonces, todo este trabajo realmente, sobre todo cuando no tenemos personas que cooperan dentro de un procedimiento, a veces puede quedar corto. Sin embargo, dicho esto, no significa que las empresas tienen libertad de poder extender el procedimiento y el plazo, ¿sí? El reglamento es muy claro con eso, ustedes tienen las infracciones claramente detalladas, no solo es tomar una decisión, sino la infracción es tomar una decisión dentro del plazo correspondiente. Por lo tanto, hasta que no existe una reforma normativa que permita una extensión extemporánea, el plazo es ese, ¿sí? El plazo es el que existe y por lo tanto el comité lo que tiene que hacer es, en los 15 días que tiene, en realidad un poquito menos, proponer el informe. Ese informe lo que va a plantear son por lo menos 4 cosas. 1, descripción de los hechos. 2, la valoración de los medios probatorios, que básicamente es analizar qué valor tienen propiamente cada una de las pruebas que han revisado. 3, llegar a una conclusión sobre si creen que hay evidencia de hostigamiento sexual o no, y la sanción que plantearían si es que es hostigamiento sexual. Y 4, las recomendaciones de medidas adicionales para evitar nuevos casos. Todo eso debe tener un informe, ¿sí? El informe necesita estas 4 cosas por lo menos. Todas igual de importantes. Pregunta para ustedes. El comité lo que va a hacer luego es trasladar eso a recursos humanos para que empiece el proceso de toma de decisión. Ese proceso de toma de decisión dura 10 días. Y en ese lapso, recursos humanos tiene que pedirle descargos a las partes. El reglamento no estableció cuánto, ¿sí? No estableció, bueno, le llama alegatos. ¿Cuánto tiempo tienen las partes? Así que las empresas tienen la libertad de definir cuánto tiempo es. ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Por qué es que tenemos una segunda instancia casi? ¿Por qué es que el comité no puede decidir esto directamente? ¿Por qué es que luego tiene que ir a recursos humanos para que tome una decisión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no se le dio esa facultad al comité? Yo voy viendo las preguntas. Milagro nos dijo que la medida de protección son acciones inmediatas, sin duda, exactamente. Víctor, ¿las capturas de los mensajes de WhatsApp pueden ser valoradas por el comité? Totalmente, totalmente pueden ser valoradas. Y de hecho, yo puedo elegir el ejercicio contradictorio, que eso significa que los miembros del comité lo que hacen es reciben las capturas y luego se las trasladan a la otra parte y decirle, dinos si es que estas capturas son así, y si no son así, demuéstranos cuáles son los mensajes reales, ¿sí? Ese es justamente el contradictorio. Pero sí, sin duda pueden ser totalmente valoradas. No es que necesitamos que venga un notario y dé constancia de todo lo demás. De hecho, el comité tiene mucha mayor libertad porque es una investigación interna. Ok, cuéntenme, ¿por qué el comité no puede definir directamente? ¿Por qué tiene que hacer un informe con recomendaciones y luego define otro más? ¿A alguien se le ocurre? Es una razón bien vinculada como con la historia como es algo muy clásico del derecho laboral.
Considero porque en ese caso la facultad sancionadora siempre la tiene el empleador, ¿no? Y en ese caso el jefe de recursos humanos o las personas que hagan a su vez eso, tengan ese cargo son las llamados a sancionar, ¿no? Exactamente, esa es la razón, es la pura razón. Recuerden que los miembros del comité, ¿sí? Son mixtos. Hay 2 representantes de trabajadores y 2 representantes de recursos humanos, pero eso no es un órgano de decisión. El único que puede sancionar es eventualmente recursos humanos o en general la autoridad determinada por la organización. La facultad de sanción, que es una, recuerden que digamos, como la facultad de dirección del empleador demanda la posibilidad de dirigir las funciones, eventualmente fiscalizar y finalmente sancionar, todo eso recae en la organización, no recae en un órgano mixto. Esa es la razón, legalmente no podía. Bueno, de ahí podemos discutir más, ¿no? Seguro también era para que haya un segundo ojo que lo pueda ver, ¿sí? Podría ser también otra razón. En efecto, como Janet dice, Recursos Humanos hace la representación legal de la organización. Y claro, como Manuel plantea, tiene una función preventiva y de investigación, pero no de sanción. Exacto. Entonces, el comité no sanciona. Acá una pregunta que hasta donde yo sé, el tribunal no lo ha analizado antes, pero muchas organizaciones, sobre todo ONGs, que recuerden que ustedes también investigan ONGs, o sea, en tanto organizaciones de trabajo, muchas ONGs a veces lo que tienen es le cambian el nombre al comité. No le ponen comité, le ponen, por ejemplo, comité de ética, y le dan esta función al comité de ética. ¿Ustedes creen que eso es viable? ¿Les parece que cumple la legislación? ¿O de repente le encuentran un problema? ¿O qué tendría que pasar para que eso funcione igual? Y de ahí les cuento por qué las ONGs lo hacen. No lo hacen de que se les ocurre. Hay una razón detrás de eso. Para tener el control, tal vez. Totalmente, así es, lo hacen para tener el control, porque de hecho muchas ONGs a veces responden, por ejemplo, a estructuras internacionales, es decir, la ONG tiene una representación peruana, pero de repente tiene una matriz en otro lado, y esa matriz establece que todas sus sucursales tengan que investigar ese tipo de casos sensibles con comités de ética. Entonces, en efecto, a veces tenemos ahí una disyuntiva, porque tenemos las estructuras, digamos, internacionales, les piden que respeten ciertas dimensiones, pero eventualmente, ¿sí? Eventualmente, cuando llega el caso de hostigamiento sexual, tenemos una ley y un reglamento que establecen algo diferente. ¿Cuál es la recomendación que suelen usar las ONGs ahí? Es si es que su comité no lo van a llamar como comité de intervención y va a tener funciones como el comité de ética, en todo caso, al margen de la denominación, debería seguir todo el procedimiento, composición y elección de lo que es el comité de intervención. Es decir, si el comité de ética es realmente el comité de intervención, sería un tema solo nominal. Pero si en la práctica el comité de ética está compuesto por solo gente directiva, no hay trabajadores, eso es absolutamente contrario a la legislación peruana, y que afuera funcione así no significa que eso pueda pasar dentro del Perú, porque tenemos un marco específico. Perfecto, así es, Janet, no sería lo más recomendable. Muchas gracias. Y con eso ya vamos entrando, a los mecanismos de cooperación y seguimiento. Para los mecanismos de cooperación y seguimiento, acá hay algunas cosas que ya no van a ser obligaciones del todo fiscalizables, ¿no? La primera es, recuerden ustedes que el empleador no solo está obligado a cumplir la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, sino hay una ley adicional que también tiene que cumplir, que es la ley 30364. Esta ley es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y los miembros los miembros del grupo familiar, los integrantes del grupo familiar. Sí, básicamente adultos mayores, niños, niñas, etc. Ok, esa ley establece unos derechos súper interesantes que a veces son dejados de lado. Son los derechos para mujeres víctimas de violencia en el trabajo. Las mujeres víctimas de violencia en el trabajo tienen por lo menos 4 derechos, que a veces, de nuevo, no se escuchan mucho. El primero es que no sea víctima de ninguna represalia a raíz de la violencia que ha sufrido. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo puedo tener una represalia frente al caso de violencia? Ha pasado, ¿sí? Yo, de hecho, cuando trabajé en el Ministerio de Trabajo hace ya un tiempo, tuvimos una consulta que me llamó mucho la atención y la verdad me chocó bastante. Era una chica que trabajaba en una asociación
y llegó tarde 3 veces o 4 veces seguidas y estaban iniciándole ya todo un procedimiento de sanción, claramente para luego despedirla. El problema es que esta persona en el segundo o tercer día de tardanza le contó al área de recursos humanos la razón por la que estaba llegando tarde. Y es que los días anteriores había estado yendo a presentar la denuncia de violencia que estaba sufriendo durante ese periodo. Y la organización, sabiendo y teniendo la prueba de la denuncia que estaba presentando, digamos, la policía desplegando todo el proceso de tutela, ¿sí? Que se conoce el proceso de tutela urgente justamente para las víctimas de violencia, igual la sancionó por la tardanza, porque decía, a mí no me interesa, esto es una tardanza y tú no deberías llegar tarde. Lo que pase fuera es tu problema, ¿no? Entonces, ese caso llega y claramente la respuesta en ese momento del área de derechos fundamentales fue, ojo, recordemos la ley 30364, que establece primer derecho, las mujeres trabajadoras víctimas de violencia no pueden sufrir represalias por la violencia que están experimentando, ¿sí? Entonces, primera variación de este derecho, mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, hay que tener en cuenta esto. Segunda expresión que hay que tener presente es que a raíz de esto, o vinculado con lo anterior, las organizaciones de trabajo están obligadas a tener que facilitar el proceso de presentación de denuncias. Si, por ejemplo, mañana alguien me dice, oye, mira, la verdad me agrede mi pareja y quiero presentar la denuncia, yo no puedo decirle, ok, hazlo, pero a las 5 de la tarde, porque antes no tienes que acabar estos informes. No, eso no puede ser así. De hecho, justamente existe la obligación de cooperación frente a los escenarios de violencia que puedan darse. Tercera obligación, que yo creo que les va a resonar bastante, es inclusive la posibilidad de rotar a la persona que es víctima de violencia si es que lo necesita durante el proceso que está afrontando. En este caso será la denuncia que eventualmente establecido y el procedimiento de investigación que luego sigue ante el Poder Judicial, ¿no? Y los juzgados de familia que suelen ser los que ven ese tipo de casos. Y finalmente, la protección frente al despido, ¿no? Recuerden que una víctima de violencia tampoco puede ser despedida por el escenario de violencia que ha enfrentado, ¿sí? ¿Ok? Con eso tenemos entonces la cooperación con los procesos de tutela. Yo sé que esto propiamente no es hostigamiento sexual, pero igual quería aprovechar para mencionar que existen estos derechos que a veces, de nuevo, no se fiscalizan tanto, ¿no? Y a veces tampoco se difunden mucho y bueno, suelen lamentablemente estar muy presentes. Este tipo de casos igual todavía en las organizaciones. Ok, cerremos con esto. Reporte de seguimientos de casos y adopción de medidas adicionales para evitar nuevos casos. Estas son obligaciones que, a pesar que se derivan de la legislación, tampoco tienen una presencia concreta en la fiscalización. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la toma de decisión de la organización no solo es sanción, ¿sí? La resolución final no solo busca sancionar a la persona que ha hostigado sexualmente, sino tiene un apartado final que es el de adoptar medidas adicionales para evitar nuevos casos. Y uno dirá, bueno, pero ¿de qué sirve eso? Esa puede que sea la parte más importante de todo el procedimiento. ¿Qué? ¿La parte más importante no era sanción? No. La noticia acá es no. El procedimiento de investigación y sanción, a pesar de que lleva el nombre sanción, no está diseñado para castigar y ya, ¿sí? Porque eso no genera un cambio. Acuérdense de cuando vimos la parte como de los estudios que funcionaba, lo que no funciona. Ok, lo solo punitivo no cambia las cosas. Necesitamos un cambio fuerte de mentalidad y de cambio de estructura. Y eso solo lo podemos lograr si es que vemos el procedimiento como una excusa para pensar qué falló en la organización y qué podemos hacer para mejorar y evitar nuevos casos de este tipo. Les pongo un caso real que me tocó asesorar en algún momento. Esta era una unidad minera y había una pareja que tenían varios años juntos, un chico y una chica, pero a la chica la rota. Y entonces la distancia hace que se separen. Solo que el chico no aceptaba que terminara. Entonces él le escribía, básicamente empieza a hostigarla. Quería seguir saliendo con ella, le decía que todavía estaba enamorado, y le decía, esto ya se terminó, déjame en paz. Él seguía y él seguía. ¿Y qué es lo que sucede en un momento? Es que él le reclama y le dice, oye, ¿con quién estás almorzando? Y ella le dice, ¿qué te importa? Recuerden que están en unidades distintas.
Y ella le dice, ¿qué te importa? Yo estoy haciendo mi vida por mi lado. Y le dice, no, porque veo que estás almorzando con alguien, y le manda una foto que claramente amigos suyos le habían mandado a él. Ok, la chica se asusta y entonces presenta la denuncia. La organización dice, ok, vamos a investigar. Claramente este chico ha desplegado conductas de connotación sexual, no deseadas, un ambiente intimidatorio, hostigamiento sexual. Ya no vamos a discutirlo, claro. Pero la pregunta es, ¿y estos chicos que mandaron una foto, le han hostigado sexualmente? De repente no, de repente no entra en eso. Pero sin duda hay un problema organizacional acá, ¿cierto? Acá hay algo que ha fallado. Y acá hay personas que, en lugar de haber ayudado, ¿sí?, a detener lo que está pasando y decirle a su amigo, oye, ya terminó contigo, lo que hacen es refuerzan el patrón de conducta y lo ayudan para que hostigue sexualmente. Entonces, ahí es donde pensamos, más que en la sanción, en las medidas adicionales para evitar nuevos casos. Esas medidas adicionales son importantísimas, porque son una oportunidad, de nuevo, para pensar qué falló y qué podemos mejorar para transformar este tipo de relaciones en situaciones mucho más de convivencia y respeto. Sí, entonces, algo que trabajamos mucho en ese momento con la organización fue como es que establecemos mecanismos de diálogo con estos chicos para que entiendan que, primero, lo que hicieron está mal. Segundo, que si siguen haciendo cosas de ese tipo, obviamente va a venir una sanción. Pero tercero, que entiendan por qué es que han estado complicando más un escenario y ellos podrían haber ayudado a una persona que tenían aprecio, pero terminaron poniéndola más en aprietos. Entonces, pero lamentablemente, las decisiones bajo el procedimiento formal se agotan solo con, ok, tomé la decisión, ¿no? El seguimiento a la adopción de esas medidas adicionales a las que promete la organización no está como pauteado y sería ideal que esté así, ¿no? Será lo ideal, pero bueno, lo dejo ahí como reflexión para eventualmente como las discusiones que tengan con el grupo que ustedes integran. Veo que Rosa comenta, dentro de las medidas adicionales es reforzar el liderazgo empresarial totalmente, debe trabajarse bastante en la tolerancia y el abuso de confianza que se presenta en la población laboral, se naturalizan mucho varias conductas, así es. Y cosas como es gracioso, chistoso, se empiezan a permitir conductas sexistas, de acuerdo. Sí, por eso cuando hablábamos al inicio, el hostigamiento sexual no solo es esto de el tocamiento indebido, no. Los comentarios de contenido sexual o sexista que eventualmente van creando este ambiente también son hostigamiento sexual, a pesar que Google no lo ponga así tan rápido como otros, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya vamos a entrar a nuestra última parte, ¿sí? Y nuestra última parte está pensada en la fiscalización, entonces. ¿Sí? Entonces, yo he preparado como esta tipología de infracciones. Yo estoy seguro que igual ya la deben conocer, pero la voy a pasar bastante rápido. Primero tenemos no iniciar o no activar el procedimiento de investigación y sanción. Recuerden que toda organización que conozca un caso tiene que iniciar un procedimiento. No puede no hacerlo, está obligada a ello. De hecho, es una falta muy grave, ¿sí? Esto puede pasar por no hacerlo tras la denuncia, no comunicarla dentro del plazo de un día hábil o eventualmente no leer el acta de derechos que ustedes ya conocen. 2, no instalar el comité o eventualmente ayudar con la elección del delegado también es una falta, ¿sí? Que es totalmente sancionable. 3, no dictar la medida de protección o no brindar la atención. Acá recuerden lo que vamos a conversar sobre el criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral. No adoptar las medidas de protección en los 3 días hábiles. No ayudar en la atención médica y psicológica en el primer día hábil. O eventualmente, por ejemplo, considerar vacaciones como una medida de protección. Recuerden que está absolutamente prohibido hacer que la víctima tome sus vacaciones como medida de protección. Eso es algo que el reglamento ha prohibido. Si no me creen, lo podemos revisar conjuntamente, pero el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual lo prohíbe explícitamente, ¿sí? Vamos con el último grupo de infracciones y entramos a nuestra última actividad. No emitir una decisión motivada que ponga fin al procedimiento, ¿sí? Sin duda, necesitamos como una decisión que llegue a eventualmente sancionar el caso de hostigamiento sexual que pueda haber existido. Acá yo le he puesto motivada. Yo sé que textualmente nosotros en realidad tenemos no emitir una decisión que ponga fin al procedimiento, pero dice algo, y de lo que yo me declaro culpable porque esa parte la redacté yo, en los términos previstos de la ley, ¿sí? Y si no me creen,
lo vamos a compartir. Miren el artículo 25.26. No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción en los términos previstos del numeral 29.6. Sí, entonces ustedes cuando, por ejemplo, eso nos lleva claramente a tener que revisar, ¿no?, el numeral 29 del reglamento, ¿no? Y cuando entonces ustedes, por ejemplo, ingresan a esa sección, van a poder ver lo siguiente. Sanción y otras medidas adicionales. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga a sus veces emite una decisión, ¿sí?, en un plazo no mayor a 10 días calendario. Dentro de dicho plazo, la Oficina de Recursos Humanos o quien haga a sus veces, ¿sí?, le otorga un plazo para los alegatos y todo lo demás. Dicha decisión contiene, de ser el caso, la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Es obligatorio. Yo tengo que comprometerme a tomar nuevas medidas. La decisión no solo se acaba con la sanción. Esta decisión es informada al Ministerio de Trabajo, esto ya lo sabemos, es una obligación procedimental, pero igual importante, y el empleador no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente al hostigador, ni considerar la medida de protección impuesta previamente como una forma de sanción. Entonces, díganme ustedes, si es que el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo no permite revisar por lo menos los términos en los que se ha desarrollado la sanción. Porque por lo menos el reglamento nos dice, ojo, la sanción no puede ser dos cosas. Uno, no puede ser, por ejemplo, un ascenso, cuidado, y dos, la sanción no puede ser, como ya lo suspendí 3 días por la medida de protección, esa va a ser su sanción. No. Y si sucede eso, estamos incumpliendo lo que dice el 29.6 del reglamento, que tal como nos ha dicho el artículo 25.26, sí, el artículo 25.26 del reglamento de inspección del trabajo, de la Ley General de Inspección del Trabajo, nos plantea que es no solo emitir una decisión, sino que esa decisión tiene que estar en los términos previstos del artículo 29. Ojo, no solo es el plazo, sino también podemos, por lo menos, ver la distribución del contenido de tal como está el artículo 29.6. ¿Ok? No comunicar a la autoridad administrativa de trabajo el inicio y fin del caso, si eso estoy seguro que ya lo tenemos, y perdón, regreso a nuestra presentación. No cumplir las obligaciones de capacitación y difusión, lo que incluye la capacitación al inicio del vínculo laboral, la capacitación anual especializada y la difusión de información periódica. Y recordemos esto, el numeral 9.6 del protocolo vigente de fiscalización de obligaciones en hostigamiento sexual establece que estas son sanciones de carácter insubsanable. Por lo tanto, el empleador puede tratar de subsanarlas, pero por lo menos nuestro marco normativo nos señala que esto no es así. Ok, entremos ahora sí a nuestra última dinámica y con eso yo voy cerrando el espacio que había preparado para ustedes. ¿Se puede fiscalizar el acto en sí mismo de hostigamiento sexual? ¿Qué opinan ustedes? Si hubo un caso de hostigamiento sexual, ¿yo puedo sancionar a la empresa por el caso de hostigamiento sexual? ¿Qué les parece? Esos casos se han presentado solamente cuando se ha dado el jefe, que ha sido el hostigador, ha sido una persona natural, ¿no? En nuestros casos, ahí hemos podido sancionar, pero después cuando son personas jurídicas, siempre vamos más por todo el procedimiento, la investigación, las medidas preventivas. Es un súper buen punto, porque de hecho es algo que se discutió bastante, ¿no? Y la mayoría, digamos, el consenso suele ser en que no, SUNAFIL solo investiga la sección preventiva o el procedimiento de investigación, ¿cierto? Veamos un poco si es que es realmente así, ¿sí? Entonces, yo me remito a, primero, hay un primer escenario, que es el trabajo del hogar. En el trabajo del hogar no debe caber duda de que sí se puede sancionar, como justamente mencionaban, a el empleador o empleadora por la situación de hostigamiento sexual. El reglamento de la ley de hostigamiento sexual establece que en este sector, la inspección es la encargada de desarrollar la investigación. De hecho, ustedes eso lo tienen planteado no solo en el protocolo de fiscalización de hostigamiento sexual, sino en el protocolo de fiscalización de obligaciones del sector del trabajo del hogar. Pero además el protocolo de SUNAFIL entiende lo mismo. En el numeral 10.10, y con eso yo lo puedo llevar para acá para poder verlo, por ejemplo, y lo tenemos aquí. En caso que el inspector verifique que el trabajador del hogar ha sido víctima de hostigamiento sexual, propone la multa 25.14. La multa 25.14 es la multa por hostigamiento sexual, no por
plazos, procedimiento, no. Es la multa de, si hay hostigamiento sexual, te sanciono. Entonces, primer escenario a la pregunta es, el protocolo lo dice, ¿sí? Y es una lectura bastante coherente con el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Ok, ese es el primer escenario. Pero luego yo creo que hay un segundo posible escenario. Sobre el primero no debería existir duda. Digamos, creo que el protocolo es bastante claro en eso. El segundo posible escenario es uno que plantea, y es un poquito difícil a veces de seguirlo, de qué sucede cuando quien hostiga sexualmente es el empleador o el personal de dirección de la organización. Porque ahí, cuando sucede eso, el hostigamiento sexual no es de cualquier persona. Es de alguien que tiene atribuciones y en cierta medida representación de la organización. Y miren lo interesante que puede ser esto, porque la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual establece un tratamiento diferenciado para ese tipo de casos. Y para eso yo me remito a la ley, la vamos a revisar acá. Este es el artículo 8, que de hecho justo se cambió para estas partes, y plantea lo siguiente. Miren, voy a agrandarlo un poquito más para que se vea mejor. Acá está. Si el hostigador es el empleador, personal de dirección, confianza, titular, asociado, director o accionista, es decir, alguien de la máxima representación, la víctima puede optar entre accionar el cese de hostilidad o el pago de la indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo. ¿Sí? En este supuesto no es exigible la comunicación al empleador por cese de hostilidad. Explico de qué va esto. Cualquier acto de hostilidad, no solo hostigamiento sexual, sino cualquier acto de hostilidad regulado en el artículo 30 de la LPCL, permite que un trabajador, si está siendo hostilizado por la empresa, ojo, por la empresa, pueda o demandar y pedir el cese del acto de hostilidad o darse por despedido y actuar y demandar la indemnización por despido arbitrario, porque lo están despidiendo de forma indirecta. Eso es la regla general de la LPCL. ¿Y qué es lo que dice este artículo de la ley? Establece que, ojo, cuando el hostigamiento sexual viene de alguna de estas personas, yo voy a asumir, eso es lo que está planteando, que esta es una hostilidad no de un funcionario, esta es la hostilidad de la empresa. Por eso es que establece que conforme al 35 de la LPCL podemos o pedir el cese de la hostilidad o darte por despedido y demandar la indemnización. Les pregunto entonces, ¿la ley no está planteando que el hostigamiento sexual del empleador, personal de dirección, titular, director, no es acaso un tipo de responsabilidad directa de la empresa? Así lo ha planteado. De hecho, si leen el último párrafo de esta partecita, las vías señaladas anteriormente no enervan la posibilidad de que la víctima pueda recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo competente. O sea, que yo demande judicialmente no significa que la inspección luego no pueda venir y sancionar este tipo de casos. Entonces, sin duda, el empleador no es responsable directo por un caso de hostigamiento sexual que ocurra, por ejemplo, dentro de personas que no tienen atribuciones de responsabilidad. Pero la ley ya le dio un rango distinto a las situaciones de hostigamiento sexual que provienen de gente que representa a la empresa. Y ahí donde le representa, ya ha dicho que los trabajadores eso lo pueden asociar como un acto de hostilidad. Es decir, que no es otra cosa más que si vamos al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, a la falta del 25.14. La falta del 25.14 claramente, acá está, nos va a plantear los actos de hostilidad y hostigamiento sexual. Claramente, el 25.14 está planteando que lo que vamos a sancionar son los actos de hostilidad que vienen del empleador y los actos de hostigamiento sexual que vienen del empleador. ¿Y cuáles son esos que vienen del empleador? A mi criterio, y de nuevo, eso es una opinión personal, lo que dice el propio artículo 8 de la ley. Pero, bueno, esta es mi apreciación personal sobre esta partecita. Entremos a la última parte, que es ya más como un ping-pong de criterios recientes del Tribunal de Fiscalización, y con eso son mis últimos 6 minutos para dar pase a lo que sigue. Primer criterio, entonces. Yo les voy a hacer una pregunta, y lo que sí les voy a pedir, por favor, es que en el chat, ¿sí?, puedan poner la letra A o la letra B si ustedes creen que sí o que no. ¿Sí? Una trabajadora presenta una denuncia por hostigamiento sexual
ante un órgano distinto al previsto por la normativa. Por ejemplo, se lo presenta al consejo directivo de la asociación. El empleador está obligado a iniciar el procedimiento de investigación. ¿Qué opinan ustedes? Si es sí, pongan por favor la letra A. Si es no, pongan la letra B. Ok, veo masivamente que la respuesta es sí. Se plantea que en efecto tiene la obligación y sin duda la tenía. Y ustedes dicen, ¿pero por qué estamos viendo algo tan obvio? Bueno, porque para una organización no fue obvio, ¿sí? Una trabajadora comunicó hechos de hostigamiento sexual ante un consejo que se llamaba el Consejo de Vigilancia. La empresa alegó que no era el órgano competente para recibir las denuncias, por lo tanto, no inició el procedimiento de investigación. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal de Fiscalización Laboral? El procedimiento se activa cuando tú tomas conocimiento. No importa que sea el Consejo de Vigilancia, que sea el Comité de Ética, no. Si tú tomas conocimiento, eventualmente tienes que iniciar el procedimiento de oficio, ¿sí? Yo les dejo en este PPT que queda para ustedes la resolución específica para que la puedan citar y todo lo demás. Perfecto, vamos con, son solo 5 en total, ¿sí? Vamos con el segundo. Durante el procedimiento por hostigamiento sexual, la presunta víctima renuncia. ¿Puede el empleador archivar entonces el procedimiento por pérdida de vínculo laboral? ¿Sí o no? Sí para la letra A, perdón, A para sí, B para no. Ok, perfecto. Veo que masivamente también nos vamos por ahora la opción de que no, ¿no? Y en efecto, no. Si una persona renuncia, ¿sí? Durante el procedimiento de investigación, no significa que porque se perdió el vínculo laboral, el caso se cae, ¿sí? Eso no es así. Durante el procedimiento por hostigamiento sexual, la presunta víctima renunció y el denunciado también había renunciado. La empresa decidió no emitir una decisión final, argumentando que ya no existía vínculo laboral vigente. ¿Cuál fue el criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral? El procedimiento de investigación y sanción debe culminar con una decisión, incluso si durante su trámite o como resultado del mismo las partes dejan de pertenecer a la empresa. La finalidad del procedimiento es proteger a la víctima y determinar responsabilidades, por lo que no depende de la vigencia del vínculo laboral. Y a pesar de que esto suene obvio para muchas organizaciones, dicen, pero si ya no es mi trabajador, ¿cómo lo voy a sancionar? No puedo tomar una decisión y bueno, de repente no puedo aplicar la sanción, pero eso no significa que yo no pueda decidir sobre el caso eventualmente. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos avanzando con los últimos que nos quedan. Vamos a uno un poco más complejo. La empresa informa a la trabajadora el número de un centro psicológico externo para que se pueda atender. Con ello, ¿ya cumplió con su obligación de derivar para la atención médica y psicológica? ¿Sí o no? Tenemos A para sí, B para no. Ok, masivamente tenemos la opción de que no, y en efecto, es así. Esta empresa informó a la trabajadora el número de un centro de salud privado en el que se podía atender, pero la inspección cuestionó si es que ello, en efecto, constituía una derivación válida conforme a los criterios del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Sí, entonces, la obligación de poner a disposición los canales de atención médica y psicológica no se agotan, ¿sí?, con solo informar el número del centro. Debe acreditarse que se garantizó efectivamente el acceso a la atención. Se trata, a criterio del tribunal, de una obligación material y no netamente formal. También tienen la resolución acá para que la puedan revisar o citar eventualmente. De hecho, este fue un caso bastante comentado, porque si nosotros somos como, nos ponemos como bastante estrictos en esta parte, ¿sí? Lo cierto es que la redacción del artículo 17 del reglamento de la ley de hostigamiento sexual no es tan claro así, porque lo que nos dice es que el órgano recibe la denuncia y pone a disposición de la persona hostigada los canales de atención médica y psicológica con los que cuente. De no contar, deriva su atención a aquellos establecimientos. Lo que el tribunal ha entendido es que deriva no es solo acá están y anda, sino es que yo te voy a ayudar a que puedas acceder a estos mecanismos, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la lectura interpretativa que ha tenido el el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero fue una decisión que en su momento recibió bastantes críticas desde varias posturas laboralistas sobre el tema. Vamos con el último. Plazo para la puesta a disposición. El empleador no puso a disposición de la persona hostigada los canales de atención en el día hábil, pero lo hace al día siguiente, ¿sí? Tuvo un problema, se le cayó el internet, no pudo. Al día siguiente le dice,
ok, estos son, yo te voy a ayudar a sacar la cita, no te preocupes. ¿Se puede subsanar esa infracción porque lo hizo al día siguiente? ¿Sí o no? Tenemos A y tenemos B. Mientras tanto, voy contestando la pregunta de Víctor. ¿Qué pasa si la empresa cuenta con un área psicológica? Y sin duda, puede derivar la atención ahí. Y con ayudar a ese punto es suficiente. Recuerden que el reglamento establece que si la persona no quiere acceder a los centros privados que tiene el empleador, que en ese caso puede ser el área interna, tiene que dejar constancia de la renuncia. Pero sin duda, esa es una obligación que de hecho ya ha previsto el propio reglamento. Súper buena la pregunta. Acá veo que hay debate, ¿no? Esto es súper interesante. Sí, yo creo que puede ser muy estricto el criterio, honestamente, pero el criterio no es subsanable, ¿sí? La empresa no puso a disposición efectiva los canales en el plazo previsto, lo hizo un poco después, y el Tribunal de Fiscalización Laboral estableció que el incumplimiento de la obligación de poner a disposición o derivar a la persona hostigada dentro del plazo configura una infracción insubsanable. Señaló que los efectos no se pueden revertir porque el daño ya se había generado. Y acá tienen la resolución con el fundamento específico para que la puedan revisar. Me acabo de pasar un minuto, acabo de verlo. Igual la presentación se las dejo a ustedes para que la puedan revisar. Y con eso, bueno, espero que haya sido de utilidad este espacio. Muchísimas gracias por todas sus intervenciones, por sus comentarios, sus preguntas. Yo de verdad he disfrutado esto. La verdad es un tema que me gusta bastante y más bien si de algo puedo apoyar en cómo siguen desplegando esa tarea importantísima que tienen, que es ayudar a, de nuevo, seguir preveniendo y sancionando los casos de hostigamiento sexual, yo feliz. En efecto, como menciona Rosa y María Luisa, es mejor dejar constancia siempre de esto en el acta de lectura de derechos. Muchas gracias, estimado señor Saulo Galicia, por la presentación y por la exposición del día de hoy, muy clara, muy concisa, y creo que ha redundado mucho en la construcción de los aprendizajes de los participantes del día de hoy. Gracias a todos por su participación y hasta la siguiente fecha. Gracias, que estén muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.